Buenos días, maestrantes de Economía y Finanzas de la Universidad Metropolitana de Honduras. Voy a leer un documento con el objetivo de que vean el lenguaje que se utiliza en este tipo de archivos. Fue elaborado por la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y del Caribe. En el caso de Honduras, 1986, para presentarlo en 1987, en la época del presidente Ascona del Hoyo. En esa época, en 1980, América Latina sufría una crisis de deuda. Tenían problemas en el pago de ella. Y entonces, en algunas partes de este artículo, ustedes van a escuchar ese concepto de crisis latinoamericana o crisis internacional latinoamericana. Aquí el documento comienza así. La economía hondureña, al igual que otras de América Latina, ha venido sufriendo por varios años los severos efectos de la crisis internacional. Pese a la política económica ejecutada y así relativamente amplio financiamiento externo recibido, no se ha conseguido ajustarla y menos aún reactivarla. Por el contrario, en cierta medida, esta política orientada principalmente a la atenuación de los desequilibrios financieros. Aquí se presentan dos tipos de desequilibrios financieros. Por ejemplo, el externo, que se refiere a la balanza de pagos, en donde las entradas de dólares y las salidas de dólares tienen que ser iguales. No tiene que haber un déficit de balanza de pagos. Y en este caso, como las importaciones superan a las exportaciones, va a haber siempre un déficit comercial en estos países pobres y un déficit en las importaciones de bienes y servicios respecto a las exportaciones de bienes y servicios. O sea, la diferencia entre exportaciones menos importaciones es una brecha que siempre se ha ido acrecentando, y esa diferencia de entradas y salidas de dólares, donde se gastan más dólares de los que se reciben, ese desequilibrio genera nuevos préstamos externos para lograr al equilibrio, ¿verdad? O sea que hay una obligación natural de endeudarse. Así dice, por el contrario, en cierta medida esta política orientada principalmente a la atenuación de los equilibrios financieros ha contribuido a frenar la actividad productiva y la inversión en algunas ramas, agravando el desempleo. El grado de bienestar de la población durante el último lustro se ha deteriorado severamente, acrecentando la pobreza y la concentración del ingreso. El otro desequilibrio que se habla es el desequilibrio fiscal. El déficit fiscal, que ya sabemos que se financia con deuda interna y deuda externa. Cuando los gastos del gobierno superan a los ingresos. Y esta diferencia también se tiene que financiar, ya sea con deuda interna a través de los bonos del Estado o con nueva deuda externa, y que esta deuda externa, esos dólares que entran por concepto de deuda externa, automáticamente regresan a los estados desarrollados por esa gran dependencia a las importaciones y a estos grandes desequilibrios financieros. Así, el déficit fiscal ha sido considerable y difícil de superar, ya que tiene su origen por una parte en los costos crecientes del servicio de la deuda. Se refiere al pago de intereses.
y al abono al capital. Estos costos crecientes del servicio de la deuda, la defensa y la seguridad pública. Y por otra parte es que ante la dramática situación del desempleo, le resulta difícil al sector público reducir el monto de las remuneraciones que constituyen parte importante del gasto. Por otro lado, no obstante las restricciones de la política comercial y cambiaria, la brecha externa ha sido amplia. Esa brecha externa que les digo que es esa diferencia entre importaciones y exportaciones, ¿verdad? Es una brecha que siempre ha sido creciente. Y por otro lado, aquí habla de restricciones de la política comercial y cambiaria. ¿A qué tipo de restricciones se refiere? Las restricciones externas se desprenden de que como los dólares no son infinitos, son escasos, están limitados. Y los dólares por exportaciones dependen mucho de ese comercio internacional en donde hay siempre fluctuaciones en los precios de los países, de los productos agrícolas, también minerales, también llamado materias primas. O sea que las materias primas tienen un precio inferior al crecimiento de los precios de las importaciones. Entonces, por un lado, no obstante las restricciones de las políticas comerciales cambiarias, la brecha externa ha sido amplia. Bien, esta parte, ¿verdad? También menciona algunos factores externos influyeron de manera positiva en la evolución económica. En primer lugar, el alza de las cotizaciones internacionales del café, el crecimiento de la oferta exportable de grano elevaron significativamente el valor de las exportaciones de bienes. En ello contribuyó también el mayor volumen de ventas de camarones, langostas y carne. Con ello el volumen de las exportaciones de bienes y servicios disminuyó casi 3%, principalmente por las menores ventas de banano, minerales y madera. En segundo término, se continuó recibiendo la cooperación bilateral del gobierno de los Estados Unidos, tanto en transferencias como en créditos subvencionados, lo que llegó a representar el 55% del déficit cuenta corriente de la balanza de pagos. En tercer lugar, la reducción del precio internacional del petróleo permitió un ahorro importante de divisas, al que también contribuyó ampliamente a la sustitución de derivados del petróleo por energía hidroeléctrica. Para ese entonces, la represa del Cajón se estaba construyendo, finalizando, y se financió, claro, con deuda externa. Pero como les digo, esos dólares que entran se regresan inmediatamente. Por eso exagerada dependencia a las importaciones y a la presentación permanente de esos desequilibrios financieros. Bien, hasta aquí esta primera parte, porque no me puedo extender mucho, porque estos videos tienen que ser cortos. Así que volveré a interrumpir esta parte y comenzaré otro